En enero de 2022, Leonora recibe la noticia. Me enteró muy rápido que estaba embarazada, tenía síntomas muy rápido y el 28 de enero, que era mi cumple, era ya positivo todo y creo que pasó como 2 semanas después de eso, me empezó a encontrar como más débil, con menos fuerza. Creo que fue 2 semanas después, en la semana 7, nos fuimos además afuera de Madrid a pasar el fin de y estaba que no podía andar. Rápidamente, lo que está planeado como un fin de semana familiar se convierte en una prueba de resistencia. Era como un domingo que querían darse un paseo mi padre y mi marido y yo en plan, es que no tengo fuerza, es que ya no... Que sabes, poco a poco se me bajaba todo, la energía y un dolor obviamente también en el estómago que pues nunca se sabe. Yo pensando porque era mi primer embarazo, nunca se sabe lo que es lo correcto y eso. Nos fuimos el lunes que ya no podía andar, mi marido ya tomó la decisión diciendo, mira, esto no es normal, tenemos que ir al ginecólogo inmediatamente, no podemos esperar y nos fuimos un coche corriendo a Madrid y nos vieron. El doctor que examina a Leonora le informa de que todo parece en orden. El embrión evoluciona de forma positiva. Pero a pesar de ello, el dolor que siente en el abdomen no hace más que aumentar. Así que la pareja decide que necesita una segunda opinión. Y a toda prisa. Y eso es cuando nos fuimos al Ruber y bastante inmediato vieron que yo estaba bastante mal, que no andaba, me tenían que llevar en la silla de ruedas y me ingresaron inmediatamente para coger pruebas. En el servicio de urgencias del Hospital Ruber Internacional del Grupo Quirón Salud, enseguida detectan algo preocupante. El embarazo no parece presentar complicaciones. El problema está en la madre. Y efectivamente, hicieron una prueba al principio y después un rato más para comparar y vieron que estaba perdiendo sangre. La vida de la paciente corre peligro, pero el diagnóstico va a resultar de todo menos sencillo, porque este es uno de los casos en los que el cuerpo humano parece jugar al despiste. El embarazo de Leonora no es lo que parece. Su caso es uno entre 30.000. Letra de médico. Capítulo 3. 1 de cada 30.000. El día en que Leonora llega al servicio de urgencias ginecológicas en la unidad de la mujer del Hospital Ruber Internacional, otra mujer está trabajando allí, la doctora Sara Rubio Muñoz. Ella es quien se encarga de atender a aquella paciente que llega encogida por culpa del dolor. Bueno, pues ese día estaba pasando consulta, estaba haciendo mi consulta normal, haciendo ecografías y entonces me dijeron que llegaba una paciente con mucho dolor por la puerta, que era una paciente que venía de urgencia y que sí podía verla. Los diagnósticos durante el embarazo son complicados. Poco a poco el cuerpo de la mujer va convirtiéndose en algo muy distinto para albergar durante 9 meses una nueva vida en formación. Son miles de cambios y cada cuerpo los vive de una manera particular. También reacciona de manera diferente a las agresiones y los síntomas de la enfermedad se alejan de los descritos por los libros. Así, lo que en una paciente ocasiona una simple molestia, en otra se presenta como un dolor insoportable. Sin embargo, lo común es que todos esos dolores remitan con analgésicos, con paracetamol. Pero la doctora Rubio pronto comprueba que ese no es el caso con Leonora. Tenía cara de encontrarse un malestar general. Es verdad que estaba como echada hacia adelante, que estaba muy pálida. Leonora se dobla sobre sí misma hasta hacerse casi una bola. Así que la doctora le realiza un examen más profundo. Y que al explorarle el abdomen pues tenía un dolor abdominal intenso. Tenía lo que nosotros llamamos una irritación peritoneal. Entonces, ese signo a la hora de explorarla te tiene que hacer pensar que esa paciente tiene algo grave. Desde su juventud, Leonora sufre una enfermedad inflamatoria en el intestino. Pero está controlada y no tendría por qué darle problemas de este tipo. Pero hay más elementos difíciles de encajar en el puzzle de este diagnóstico.
La paciente contaba que había tenido como una erupción por el cuerpo y entonces pensaban que había tenido un posible contacto con varicela. También estábamos en la época de post-COVID y pensaban que a lo mejor, como la paciente contaba unas décimas, que podía ser, o sea, que hay que meterlo dentro de los diagnósticos, pues porque el COVID al final, bueno, pues es una enfermedad que nos ha sorprendido mucho y es verdad que, bueno, pues no es la presentación típica de una paciente con dolor abdominal agudo, pero dices, pues por poder, siempre tiene que estar dentro de tus opciones. Las pruebas posteriores determinarán que ninguna de esas posibles infecciones víricas es determinante en el caso. El dolor abdominal no responde a la varicela ni al COVID, pero por el momento todos son incógnitas. Por eso la doctora Rubio recurre a la prueba que más puede tranquilizar a la paciente. Entonces, bueno, después de la exploración decidí hacerle una ecografía para ver lo primero, lo que a ella más le importaba y a su pareja era ver que el bebé que tenía dentro pues estaba bien. Entonces lo primero que fuimos a ver era que el embarazo que tenía dentro del útero tenía un embrioncito y que estaba vivo. Entonces, bueno, cuando ya a la paciente la tranquilizas y le dices tu bebé está bien, ahora vamos a buscar qué es lo que te pasa, ¿no? ¿Por qué tienes ese dolor? La doctora Rubio está especializada en ecografía y diagnóstico prenatal. Ha estudiado miles y miles de ecografías a lo largo de su vida y en esta pronto descubre algo particular. Entonces, bueno, pues empezamos a buscar y es verdad que en esa zona de ese ovario, bueno, pues tenía una formación, un quiste ahí como heterogéneo, difícil de diagnosticar a nivel ecográfico, donde ella tenía dolor y ahí es donde, bueno, pues tu cabeza tiene que empezar a pensar y tienes que empezar a ver opciones, ¿no? De qué puede ser, ¿no? El pequeño quiste tiene pinta de ser una pieza clave en el diagnóstico, pero la ecografía revela que hay otro problema realmente urgente: una acumulación de líquido dentro del abdomen. Si tenemos líquido por ahí por las tripas, es que ese líquido ha salido de algún sitio. Entonces, pues una paciente que tiene mucho dolor hay que pensar que ese líquido puede ser sangre. O sea, la sangre además es algo que irrita mucho, o sea, que hace que el peritoneo esté como muy sensible y por eso tenemos mucho dolor y tenemos una posición como hechos una bolita, como echados hacia adelante. Entonces, ese líquido que parecía sangre y ese dolor en esta paciente, pues te tiene que hacer pensar que igual tiene algo que se ha roto o que por qué tiene sangre dentro de la tripa, ¿no? O sea, eso es lo que te tiene que hacer pensar que igual tienes que ir más rápido que en otras pacientes que a lo mejor puedes tomarte más tiempo a la hora de hacer un diagnóstico. Una hemorragia interna puede ser mortal. Por eso, obliga a tomar decisiones muy deprisa, con el problema añadido de que en este caso no existe la posibilidad de recurrir a más pruebas que aporten información. Cuando tenemos una paciente que no está embarazada podemos pedir pruebas adicionales, podemos pedir un TAC, una resonancia, pero es que en el embarazo ni tenemos tiempo ni tenemos determinadas pruebas, o sea, pruebas que tengan radiación no se pueden utilizar y pruebas que no tengan radiación tampoco tenemos tiempos. Todas las decisiones que pueden tomar a partir de este punto implican un riesgo. Por eso, la doctora consulta con su jefe, una eminencia en su campo. Mi nombre es Juan José Vidal Peláez y actualmente soy el jefe de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional. Quizás el doctor Vidal sea uno de los ginecólogos más destacados de España. Ha asistido en sus embarazos a miembros de la realeza y a personajes de la cultura, el deporte y los espectáculos. Pero su prestigio se basa en su experiencia clínica. En este hospital llevo como Ruber Internacional desde 1991. Es decir, ha hecho ahora 33 años. En una unidad de ginecología como la construida por el doctor Vidal, la agilidad a la hora de reaccionar es fundamental. El parto más rutinario puede complicarse y la vida de la madre y el bebé entrar en peligro. Por eso, los doctores están mentalizados para que cualquier caso de urgencias les exija plena dedicación. Hay un ginecólogo siempre de guardia. Entonces, el ginecólogo de guardia diagnostica esta patología. A veces es una hemorragia masiva que ingresa a la señora sangrando y a las 3 de la mañana y no da tiempo. Lo que quieres es solucionarlo. Ante la gravedad del caso, la doctora Rubio considera que la mejor opción es entrar en quirófano y determinar qué le ocurre a la paciente con un examen directo. Pero ese plan requiere estar muy seguro de que todo va a salir bien. Porque una paciente que no está embarazada, pues bueno, si te metes en quirófano y por lo que sea te has equivocado, no pones en riesgo un embarazo que está dentro del útero. Para seguir avanzando, la doctora necesita la aprobación de la paciente. Entonces, bueno, pues
Yo le expliqué a la paciente, estamos graves, tenemos un proceso, tenemos sangre dentro de la tripa, tu vida ahora mismo estás bien, pero vamos a entrar en una cuesta abajo. O sea, igual que en esta semana tú te has notado que te encuentras peor, le dije, vamos a pedir una analítica para ver cómo estamos, y luego se confirmó que efectivamente ya estaba anémica, o sea, ya estaba perdiendo sangre. Entonces le dije, en cuestión de horas, esto puede ser algo crítico. Entonces, bueno, pues le expliqué que hablaba con el doctor Álvarez, que el doctor Álvarez es el mejor cirujano, que le llamaba. El doctor Julio Álvarez Bernardi es la otra persona fundamental en esta historia. Él es el responsable de cirugía de la unidad de la mujer del Hospital Ruber Internacional. Y estaba en el hospital, entonces me llamó mi compañera, la doctora Sara Rubio. Y entonces, bueno, dado el caso y como me lo narró, pues le dije que probablemente a lo largo del día habría que intervenirla, ¿no? No hay tiempo que perder. La doctora Rubio le envía las ecografías al doctor Álvarez por correo electrónico. Cuando éste llega al hospital, va directamente en busca de la paciente, la explora y sus conclusiones son las mismas. Todo indicaba que probablemente había que realizarle una intervención quirúrgica en pocas horas. Es un misterio qué ocurre realmente dentro del abdomen de Leonora. Aunque los médicos tienen una lista de posibles causas para sus síntomas, el diagnóstico completo solo se podrá hacer sobre la mesa de operaciones. Y eso requiere ser sincero con la paciente. Así que la doctora Rubio se sienta con ella, repasa las imágenes de la ecografía en la pantalla y le expone el problema. Que a priori hay que ser franco y decirle, no sé qué es lo que tienes. O sea, no sé si es un quiste que se ha roto, no sé si es la trompa que se ha torsionado. Todo eso hay que entrar, mirar y solucionarlo. Vamos a intentar, por supuesto, salvar el embarazo de dentro, pero ahora mismo hay que poner en una balanza que tu vida corre peligro y que el embarazo vamos a intentar salvarlo 100%. La respuesta de la paciente no deja lugar a dudas. Si estás muy mal, hablo por mí, ¿no? Que yo creo que confío. Sabía que había un riesgo, obviamente, de perder mi niña, y además estaba yo ya tan out que tenía que alguien tomaba la decisión ya. Así que no tenía tanto miedo, porque la verdad que cuando estás mal ya tienes que confiar a los demás o los que tienes cerca, que deciden un poco por ti en ese momento, porque tú además no lo ves. Yo no lo veía claro. En plan, mírame, arréglalo porque algo me está pasando que no me está sentando bien. El equipo médico le expone a la paciente cuáles son las dos opciones. La primera es una laparoscopia, una operación mínimamente invasiva con una cámara, mucho más segura y con menos problemas para la recuperación. La segunda es una cirugía abierta en la que le abrirían el abdomen. La opción preferida, por supuesto, es la laparoscopia. Pero es una técnica compleja y pueden surgir problemas. Dado que tenemos el mejor laparoscopista, sabíamos que iba a conseguirlo por laparoscopia, pero a la paciente hay que decirle que en algún momento, si su vida corre peligro y por laparoscopia no se puede hacer, pues siempre existe la posibilidad de que haya que reconvertir la cirugía y acabar en cirugía abierta. La paciente da su visto bueno y comienzan los preparativos para la operación. El doctor Álvarez pide que le preparen el quirófano y los materiales. A continuación me pongo en contacto con el servicio de anestesia para también explicarle por lo que vamos a intervenir a la paciente ya, que se ha tomado ya la decisión y que la indicación está sentada. La anestesia es un elemento determinante en cualquier intervención, pero en este caso encierra una complicación adicional. Alejandro Ruiz Perea, el médico especialista en anestesia del Hospital Ruber Internacional que recibe la llamada del doctor Álvarez, enseguida comprende cuál es. Lo que implica en el embarazo es que la paciente es una paciente más difícil debido a los cambios que sufre su cuerpo a lo largo del periodo del embarazo. Durante el primer trimestre, que era nuestro caso, los cambios de la madre todavía no son tan evidentes y que nos afectan tanto como al final del embarazo, que sí que es una anestesia mucho más delicada, pero sí que nos afecta mucho el uso de los fármacos con cómo puede afectar al feto, porque el feto está en un momento muy delicado del desarrollo, que es cuando se está empezando a formar, y cualquier dosis de cualquiera de los fármacos realmente que utilizamos no sabemos cómo va a afectarles. Quizá yo en un paciente normal, si tengo dudas de si quizá me estoy quedando un poco corto o no de algún tipo de fármaco, puedo poner un poco más porque sé perfectamente cómo reacciona un cuerpo normal a ese fármaco, pero en este caso yo no sé cómo reacciona un feto que se está formando de 6 semanas a la mayoría de los fármacos porque no se estudian directamente esos efectos. Con las dosis de anestésicos medidas al milímetro, todo está listo para determinar qué le ocurre a la paciente.
Y lo siguiente es que pasamos a quirófano, le cuento que la vamos a dormir, que respire hondo, la aportamos oxígeno, la dormimos, que es un poco la inducción anestésica, la intubamos y la mantenemos dormida y vigilando sus constantes durante toda la cirugía. Durante la intervención, el anestesiólogo se ocupa de que las constantes de la paciente no se disparen nunca para que una inestabilidad no afecte al embrión. Mientras, el doctor Álvarez coge el bisturí y con un corte de medio centímetro sobre el vientre, comienza la laparoscopia. Consiste en realizar primero una pequeña incisión para la introducción de aire dentro del abdomen. Eso lo que nos permite es separar la pared abdominal de su interior y nos da una especie de cavidad para poder intervenir de manera segura. Entonces lo primero que se hace es meter aire. El aire es CO2. El CO2 es un gas que se difunde rápidamente en la sangre y el paciente lo elimina y tiene la seguridad absoluta incluso aunque esté la paciente embarazada. Entonces, una vez que se realiza la introducción del aire, luego lo primero que se hace es introducir un pequeño telescopio, que es una especie de óptica que va conectada a una cámara de vídeo de alta resolución. Normalmente ahora trabajamos con cámaras que tienen una resolución 4K y nos permite una visión perfecta del interior del cuerpo. El uso de una cámara ultraprecisa es la fortaleza y al mismo tiempo la gran debilidad de esta técnica. El mayor riesgo de este tipo de cirugía ante la sospecha de un sangrado es que se produzca un sangrado masivo y que ese sangrado masivo no te permita realizarlo por cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque la lente, por ejemplo, de la óptica de la laparoscopia pues se te manche y no tengas una visión adecuada y todo. Entonces, en esos casos hay que abrir rápidamente el abdomen para poder evacuar la sangre rápidamente y poder colapsar la hemorragia. En este caso, la cámara avanza por el interior de la paciente sin complicaciones, buscando la fuente del sangrado. Efectivamente parece estar en una de las trompas de falopio que conectan los ovarios y el útero. Allí está el quiste misterioso. Sin embargo, la cámara muestra que su naturaleza no es la que esperaban los doctores. Mientras sigue ocupándose de mantener las constantes vitales de la paciente, el anestesiólogo Alejandro Ruiz percibe la sorpresa de los cirujanos. Veo que ellos están empezando a plantear durante la cirugía que lo que pensaban que podía ser algo en la trompa, que podía ser una torsión o que podría ser un quiste roto en el ovario o que podían ser muchas cosas más frecuentes de abdomen agudo en mujeres, empiezan a plantearse que quizá podía haber sido un embarazo heterotópico. De hecho, yo creo que el doctor Álvarez durante la cirugía lo menciona medio de chascarrillo como diciendo, a ver, no será porque es muy infrecuente, pero sí que puede ser que sea esto. En ginecología, un embarazo heterotópico es una noticia muy mala si no se interviene a tiempo. Conseguirlo es muy complicado porque un embarazo heterotópico es la versión enmascarada de un embarazo ectópico. Para entender de qué se trata esto, lo mejor es escuchar a la doctora Rubio. Los embarazos normales es un embarazo que está dentro del útero. O sea, cuando se fecunda el óvulo y el espermatozoide, va viajando por la trompa, lo que es el cigoto, y se implanta dentro del útero. Y ese embrión crece en su sitio, en su casita, que sería el útero. Cuando ese embrión no se implanta donde debería, es que se implanta fuera del útero. Entonces sería un embarazo ectópico. Lo más frecuente es que se implante en la trompa, ¿vale? O sea, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, va viajando por la trompa, se queda ahí detenido y se implanta ahí. Los embarazos ectópicos, donde el óvulo fecundado se coloca fuera de sitio, representan el 1% de las fecundaciones. Por el contrario, el embarazo heterotópico es una rareza absoluta. Se trata de la combinación de un embarazo normal, dentro del útero, con otro ectópico. Para que eso ocurra, tienen que haberse fecundado 2 óvulos, como si se tratase de gemelos, y uno de ellos debe haberse extraviado. De esta manera, el embarazo exitoso, el uterino, enmascara al otro en todas las pruebas cuando existe algún síntoma extraño. Siempre que ves un embarazo dentro del útero, pues tu cabeza, por la infrecuencia de esta patología, te hace pensar, bueno, pues ya tengo el embarazo dentro del útero, no busco en otro sitio. Entonces tienes que pensar, pues será un mioma, será un quiste, al final hay que pensar en lo más frecuente e ir de lo más frecuente a lo menos frecuente, ¿no? El jefe de la unidad de la mujer del Hospital Ruber Internacional, el doctor Vidal, puede dar fe de hasta qué punto ese embarazo combinado representa una rareza absoluta. Yo he trabajado en Puerta Hierro y en la Maternidad de La Paz, teníamos 120 partos diarios, no había apenas maternidades en Madrid, era la maternidad del mundo que tenía más partos. Y entonces allí hemos visto de todo, pero los embarazos heterotópicos eran altamente infrecuentes. Según las estadísticas, hay estadísticas que es 1 por 10.000, otras estadísticas que hablan hasta 1 por 50.000, y la media es 1 por cada 30.000, o sea que es una cosa realmente infrecuente.
El problema es que además de infrecuentes, son altamente peligrosos. Lo más común es que se produzcan en la trompa de falopio, que es un conducto estrecho y no un órgano flexible preparado para estirarse como el útero. Porque claro, el embrión va creciendo, pero la trompa no tiene más capacidad, entonces llega un punto en que la trompa se rompe. Entonces se produce una hemorragia, se produce un abdomen agudo y se produce un cuadro serio, grave, por el que se han muerto muchas mujeres. Una vez que los doctores tienen prácticamente resuelto el misterio, ahora queda arreglar el problema. El embrión de la trompa ha sido desechado por el cuerpo de la paciente. Es un aborto tubárico, pero la trompa está rota y eso representa un peligro importante. Lo primero que se hace en ese caso es coagular el vaso que está sangrando y luego, lógicamente, como la trompa en ese caso estaba dañada, procedimos a la extirpación de la trompa. El doctor Álvarez hace un par de incisiones más en el vientre de la paciente por las que introduce el instrumental de operación que necesita. Esa trompa se quita, se mete nuevamente en una bolsita para que no toque nada. Estas bolsas se llaman bolsas endoscópicas, se introducen dentro de la cavidad, o sea, van metidas como en una especie de tubito y se abren dentro de la cavidad abdominal como si fuese un paracaídas. Una vez que la tienes abierta, introduces el tejido que has quitado, que es la trompa en este caso, y lo sacas por una incisión pequeñita y eso siempre se manda a patología para que nos den el diagnóstico de certeza. Con la trompa fuera del cuerpo gracias a ese pequeño paracaídas, el equipo de cirugía limpia de sangre la cavidad y revisa que todo esté en orden. Entonces, cuando la situación está controlada, el doctor Álvarez coge su teléfono. Ponte que sea como a la hora de entrar en quirófano, el doctor Álvarez me llama y me dice el diagnóstico. Y le digo, tengo prácticamente la certeza de que esto es un embarazo heterotópico, que estaba el embarazo en la trompa y que hemos tenido que quitar la trompa. Me sorprende el diagnóstico porque era la última posibilidad dentro de mi esquema mental. Pues dices, era un embarazo heterotópico, pues bueno, muy bien cogido a tiempo, muy bien solucionado, pero bueno, es verdad que dentro de las posibilidades pues estaba la cola de los diagnósticos. Una vez terminada la operación, la trompa se envía al laboratorio de anatomía patológica, donde confirman que el tejido es de un embrión. Todos los esfuerzos deben centrarse ahora en la madre y en el embrión que sigue en su útero. En ese momento descansan ya en planta, recuperándose de la operación. Entonces nosotros pasamos a verla y ya voy yo con el doctor Álvarez a verla y le hacemos lo primero una ecografía para ver que el embarazo de dentro, que es la gran preocupación que tenía ella, bueno, le explicamos que ha ido todo bien y que su bebé, lo primero que vamos a comprobar es que el bebé que tiene dentro sigue teniendo su latido y sigue desarrollándose de forma adecuada, que en este caso fue así. Y claro, cuando yo me desperté me enteré de todo lo que había pasado, que tuve un embarazo la que se veía perfectamente normal y después otro embarazo en mi trompa que se había roto ya. No sabía que estaba embarazada con 2, que ni siquiera en ese momento estaba como triste de que había perdido otro, estaba simplemente aliviada de que no había perdido la otra, que es la que yo asumí que tenía. Y le dijimos, vamos a hacerte controles seriados como para estar muy pendientes de este embarazo dentro del útero, pero bueno, las posibilidades de que esto vaya bien son muy altas. La paciente recibe el alta al día siguiente. El embarazo puede seguir normalmente y con una sola trompa tiene la posibilidad de volver a quedarse embarazada. La doctora Rubio se encarga del seguimiento de su proceso, al principio de forma un poco más estrecha y luego con revisiones mensuales normales. Hasta que en octubre de 2022... Bueno, maravilloso, porque la verdad que aquí en el Ruber me seguían con una cercanía, con mucho cariño. Me sentí como muy cuidada, muy segura. Después en el parto, cuando llegas aquí, todo el mundo con normalidad, cariño y que todo va a ir bien, pues confías. Y después el parto fue bastante bien. Pero bueno, que nació pequeña y eso sí que hizo que nos quedamos un día más aquí en el hospital para vigilarla, pero ahora es la más alta de su clase y es como de octubre. Es un sobreviviente y muy fuerte mi niña. La verdad que eso lo he enseñado desde el principio porque ha sobrevivido todo, así que ella es una campeona.
Si hubiéramos conocido a esta paciente por primera vez dentro de un paritorio, pensaríamos que no tenía el antecedente de una cirugía previa. O sea que si tú estás en una puerta de urgencias y esta paciente te entra por la puerta con contracciones de parto, si no te da tiempo a preguntarle qué le pasaba antes, no hubiéramos sabido si esas mínimas cicatrices que no se le veían podían ser antiguas de otra cosa. Cuando las cosas salen bien, los éxitos son difíciles de medir. Pero al mirarlas desde fuera, la frialdad de las estadísticas revelan que no todos los finales tienen por qué ser felices. Más o menos un 15% de las pacientes que se someten a cirugía por motivos urgentes durante el primer trimestre del embarazo pierden al feto. Entonces, me parece un porcentaje bastante significativo dentro de que se engloban todo tipo de cirugías. Pero justo que haya habido un diagnóstico temprano por parte de los ginecólogos y haya habido una indicación de ir a quirófano pronto y no hayamos dejado que el cuadro evolucione hacia algo más grave, creo que son las claves del éxito para que esto haya acabado bien. Pero ¿quién necesita frías estadísticas cuando lo que queda al final son las personas? Ya Sara y yo estamos como escribiendo a menudo mensajes, siempre le enseño una foto de Alexandra, pero cualquier duda o miedo, porque sí que estoy, después de todo esto, un poco más, ¿cómo se dice? Cuando estás en alta atención, como siempre muy atento a todas las cosas, ¿no? Así que tengo esa seguridad, esa conexión con Sara, que siempre la puedo escribir y llamar. Y eso sí que me ha dado una tranquilidad y saber que tienes ese equipo detrás, bueno, hay mucha paz, te transmite mucha paz. Es verdad que las pacientes se sienten que han tenido un proceso grave, pues al final esto te hace mantener un vínculo especial con ellos y es verdad que nos seguimos escribiendo, que me sigue mandando fotos de Alejandra. Lógicamente ella pues sí que tuvo un trato muy cercano conmigo porque yo fui el que tomé la decisión de que había que operarla y en el posoperatorio, lógicamente, como fue todo muy bien, pues la paciente muy agradecida. Al doctor Álvarez le tiene en un pedestal porque sabe que si no la hubiera operado, pues probablemente el desenlace hubiera sido otro mucho peor. Entonces, bueno, pues la paciente tiene a su bebé, que era lo que le importaba, que entrara por la puerta diciendo mi bebé está bien, pues bueno, tiene a su bebé en casa, está estupenda y disfrutando de la vida. Letra de médico, un podcast de Quirón Salud.